les adelanto, yo escogí este tema cuando me ofrecí a hacer el compartir de hoy por el Día de las Madres. Mi esposa, Nola, me dijo, papá, deberías hablar de María, la Madre de Jesús. Y yo le dije, sí, voy a hablar de María. Pero no María precisamente la Madre de Jesús. Quiero hablarles hoy de María, que también, como vamos a ver, la llaman Miriam en el Antiguo Testamento. Me imagino que ya saben de quién se trata. ¿Ese es el primer versículo, Éxodo 2:3? Sí, señor, es el primer versículo. Me imagino que ya saben de quién se trata. Es de Miriam o María, María o Miriam, la hermana de Moisés. Éxodo 2:3-5, vamos a comenzar ahí. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, ya tenía 3 meses, ¿se acuerda que en aquel entonces el faraón, estamos hablando de la esclavitud en Egipto, estaban ya en condición de esclavos, porque al comienzo no eran esclavos, pero ya a esta altura, efectivamente, ya después de muchísimo tiempo de José, ya estaban en condición de esclavos, pues. Y a este punto, el faraón dio orden de que todos los niños judíos, pues de este entonces, tenían que morir, pues. Y esa era la orden del faraón, pues. Quien no lo hiciera, pues, se está enfrentando, pues, a muerte también. Y acá la madre de Moisés lo ocultó hasta que tuvo 3 meses, ya no pudiéndolo ocultar como dice acá, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, ahora repito, ya tenía 3 meses, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, aquí no se está mencionando el nombre, pero sabemos quién es, puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que lo tomase. En este relato, repito, aparece por primera vez María o Miriam en la escena del nacimiento e infancia de Moisés. Es presentada como una hermana del niño. Y al igual que las otras mujeres, en este relato, la madre de Moisés y la hija del faraón, tampoco ella se le nombra por su nombre. Para escuchar por cómo se llama, habrá que esperar hasta el capítulo 15 del Éxodo, que es un poco más adelante. Miriam era mayor que Aarón, al menos 3 años, y por supuesto también que Moisés, que ya tenía 3 meses en ese entonces. Entonces podemos inferir que al menos Miriam o María, para ese entonces tenía entre 8 y 15 años, por el hecho de que su madre Joquebed le estaba encargando a cuidar de su hermano Moisés. Entonces mínimo tenía 8 años y era 3 años mayor que Aarón, que era el hijo mayor a su vez de Moisés. Miriam comparte protagonismo con su madre, ya que es ella la que toma el relevo de la acción cuando Moisés es depositado en la cesta. Vamos a suponer, considero yo que debería tener entre 12 y 15 años, aun cuando, les repito, pues por la sociedad, por todo esto, por las costumbres de entonces, está en ese rango, pues. Y de hecho, es ella, es Miriam, es María, quien interpela a la hija del faraón cuando descubre que es un niño hebreo. Y sabemos que la hija de faraón sabía que era hebreo porque venía circuncidado. Pues acuérdense que a los niños, efectivamente, a los niños hebreos a los 8 días los circuncidaban, pues. Vamos al próximo versículo que es 2:7. Éxodo 2:7. Aquí lo tenemos. Entonces su hermana dijo a la hija de faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Fíjense, primero ella va siguiendo hasta que ve que la hija de faraón toma al niño. Todavía es de suponer, pues como hija de faraón tenía un círculo, un anillo de seguridad y ella traspasó, llegó hasta allá, llegó hasta la hija del faraón y todavía, que la valentía, la firmeza, la seguridad de esta niña para decirle, mire, quiere que le busque una niña, que todavía, efectivamente, ella, con su valentía, acá estamos hablando que
tuvo que haber recibido inspiración de Dios, pues, para hacer todo esto, pues. Y es así, pues. También será ella la que llame a la madre de Moisés. Es muy probable que en estos momentos, como le estaba comentando, Dios la estaba inspirando. Pues aún con 15 años, suponiendo que fuese el máximo, pues los 15 años, su valentía, audacia y firmeza no se corresponde a su edad y su cultura. Acuérdense que la cultura y más, o sea, primero la cultura hebrea y segundo en la condición de esclavo. O sea, imagínense por un momento, efectivamente, esta niña, aún suponiendo que tuviese 15 años, cómo se le enfrenta, o sea, no se le enfrenta, pues cómo le dice a la hija de Faraón. O sea, cuando sabemos que es esclavo, o sea, supuestamente no podía ni siquiera hablarle directamente, pues. Y sin embargo, ella lo hace. O sea, una cuestión de verdad que me llama muchísimo la atención. Acuérdense que dentro de esta cultura estamos hablando nuevamente, o sea, vamos a ubicarnos, pues están en Egipto, están como esclavos, o sea, son ni siquiera ciudadanos de segunda, sino nada, o sea, no tienen calidad de ciudadanos, pues, o sea, son lo peor de lo peor. Y más en este estado, pues que ya a todos los niños que nacieran habría que darle muerte. Y a todos estos, pues la hija del faraón, sabiendo que era hebreo porque estaba circuncidado, pues todavía lo toma como... Vamos a hablar un poquito del significado del nombre de María, que por eso mismo, pues por los posibles orígenes, está el origen hebreo, está el origen egipcio también, pudo haberse originado en palabras como rebelde, o sea, sus diferentes posibles significados son muchos, como rebelde, rebelión, gota de agua, luz sobre el mar, pasando también por excelsa o eminente, aunque la gran mayoría afirma que el nombre procedía de una palabra egipcia que significaba amar. Este es el nombre de María o Miriam. Como mencioné antes, en la segunda oportunidad que la palabra hace mención de Miriam es en Éxodo 15. Vamos ahora a Éxodo 15, los versículos 20 y 21. Ajá. Y María la profetisa, acuérdense que María o Miriam, pues. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. 21. Y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Acá estamos viendo que está glorificando a Dios por el hecho de haber pasado, efectivamente, de haberles permitido pasar con ese milagro de haber abierto las aguas, pudieron pasar todo el pueblo hebreo. En este relato quiero resaltar varias cosas de muchísimo interés. En primer lugar, ella se encontraba a la cabeza de las mujeres del pueblo de Israel. Y esto es importante, pues, porque nuevamente, o sea, pesa la costumbre. Acuérdense que ellas tenían que estar un poco supeditadas, pues, al cabeza del hogar. Y sin embargo, ella se menciona como eso, pues, como cabeza del pueblo, pues, cabeza de las mujeres. Segundo, es llamada profetisa, siendo ella la primera mujer que ostenta ese título en el Antiguo Testamento. O sea, ya estamos hablando de todavía una categoría más. Y si es profetisa es porque está inspirada por Dios, pues, o sea, está cerca de Dios. En tercer lugar, se destaca que es hermana de Aarón. Y me llamó la atención que no se menciona acá, o sea, sabiendo que es Moisés el que está encabezando, pues, el escape del pueblo hebreo, no se menciona que es hermana de Moisés. Quizá porque Aarón es el hermano mayor y por el respeto en la cultura se está mencionando a Aarón y no a Moisés, o quizás también para subrayar que en este momento había como una especie de rivalidad entre ella, más que todo, y Moisés, como vamos a ver ahora un poco más adelante. O descontento entre ellos y Moisés. Tercero, que también quiero rescatar, es con ella que tenemos las primeras referencias en la palabra y no precisamente estando ella muy joven, porque ya estamos hablando que ha pasado bastante tiempo y sabemos que por lo menos 8 años mayor que Moisés es. Que se habla también de las primeras danzas y cantos para darle gracias a Dios, para engrandecer, para darle ese significado pues se me fue,
de adoración a Dios, pues, tanto con los cantos como con los bailes, pues. Y acá específicamente por el milagro del paso del Mar Rojo que permitió al pueblo de Israel escapar de Egipto. En este pasaje Miriam, con su alegría y su valentía, desplazó el miedo que había en su pueblo y decidió alabar a su Dios. Y hay unas preguntas que me surgieron también en este preciso momento. ¿Cuántas veces hemos visto, o sea, que hemos tenido la oportunidad de ver a Dios actuar en nuestras vidas, en las vidas de nuestros hermanos, en la vida de nuestros familiares, y sin embargo lo adoramos en el mismo acto? O sea, muchos no, y me incluyo, pues, muchos sencillamente por pena, por cualquier cosa, pues sencillamente nos limitamos. Y no debería ser así, no debería ser así, deberíamos ser algo gozoso, debería ser espontáneo, debería saltarnos inmediatamente, pues. ¿Cuántas veces nos hemos atrevido a adorar a Dios en medio de una multitud? Tampoco, o sea, y también me incluyo. Eso es algo que muchísimas veces me van a ver como loco, pues. No nos va a importar eso, pues. La alegría de Miriam contagió a su pueblo. Miriam dejó atrás y opacó el miedo y la vergüenza para agradar a Dios. Y eso debería ser algo que nos llame la atención, no solamente como mujer, no solamente como madre, sino a todos, pues, o sea, como cristianos deberíamos tener a flor de piel. Quiero también resaltar que el contenido del canto de Miriam es prácticamente una repetición de uno de los versos del canto de Moisés. Si leemos ahí mismo, pues, pues, se me fue. En Éxodo, pero atrás que no lo vamos a leer, del 15, del 1 al 18, efectivamente es un canto de Moisés. Y acá ella lo está repitiendo. Y se pretende hacer partícipes a las mujeres de un momento enormemente significativo con Miriam nuevamente a la cabeza, destacando así no solamente la importancia de la mujer en la Biblia, sino en particular en ese evento el papel de ella. Vamos ahora a Números, capítulo 12, ahí vamos a leer los versículos 1 al 3. María y Aarón hablaron, hablaron es eso, murmurar, cuestionaron, es como rebelión, pues, contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Esta era de lo que ahora es en África, pues. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Acá, nuevamente, acuérdense que ella era profetisa. Sí, ella recibía la palabra de Dios directamente también, así como Moisés, así también como Aarón. Pero ella está murmurando en contra de Moisés. Y este murmuro, que le salió, o sea, que es la parte humana, que por eso que también una de las razones por la cual tomé la vida de ella, porque nosotros muy frecuentemente nos dejamos dominar por la parte humana. Y ahora más, pues sin como quien dice, detenernos a pensar en que ahora nosotros somos espirituales. Pues si somos renacidos, si tenemos Espíritu Santo, efectivamente deberíamos intentar en todo momento mantener ese Espíritu Santo presente, manifestar ese Espíritu Santo. Acuérdense que ellos no tenían esa oportunidad que hoy, por ese periodo de gracia que tenemos disponibles, pues. Y ella se dejó mover por esa parte humana. No ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, esto es muy humilde, muy obediente, más que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea, imagínense de quién estamos hablando. Y sin embargo ella se fue contra él, pues. Este pasaje es importante para lo que sucedió posteriormente. Al cuestionar María o Miriam a Moisés, Aarón y Miriam estaban cuestionando a Dios, o sea, estaban en contra de Dios. Y Dios sencillamente no le agradó, pues. Si saltamos ahora a Números 12 también, unos versículos más adelante, del 9 al 11, seguimos ahí, pues. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Acá también, acuérdense que en el Antiguo Testamento Dios se ponía de bueno y malo, pero acá es muy específico. La ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿Dios qué hizo para con María o Miriam y Aarón? Sencillamente se apartó.
Ahorita vamos a ver para allá. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Miriam y Aarón se apartaron de Dios, pecaron contra Dios. No fue contra Moisés, sino sencillamente fue contra Dios, porque ¿quién era el representante que Dios había puesto a la cabeza del pueblo hebreo? Pues sencillamente Moisés. Y ellos pecaron contra él. Y el adversario no desaprovechó la oportunidad. Fíjense nuevamente, repito, en el versículo 12:9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Dios se apartó de ellos. Y en el momento en que Dios se apartó de ellos, pues el adversario aprovechó la oportunidad y contaminó a Miriam, a María. Seguimos ahora en Números 12, del 12 al 16. Acá lo tenemos. No puede ella ahora, como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Esto muestra también efectivamente, acuérdense que Moisés sabe que ella es la hermana. Sabe que gracias a ella él se salvó, pues pudo sobrevivir pues a esos primeros 3 años de vida que estaban condenados todos los niños hebreos, pues. Y le pidió directamente a Dios por ella. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Esto también es costumbre oriental, que cuando un padre por cualquier motivo pues se sentía insultado por un hijo, pues le escupía en la cara y en ese momento tenía que apartarse por 7 días. Pues. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Parán. Pero fíjense lo emotivo de este pasaje también. Aún Miriam, habiendo pecado y caído, tanto Moisés como todo el pueblo, por lo que significó esa grandiosa mujer para todos, no solamente para Moisés, no solamente para Aarón, sino para todo el pueblo hebreo, para todo el pueblo judío, esperaron hasta que se cumpliesen los 7 días que Dios le dijo que se mantuviera fuera del campamento. Es impactante la historia de esta mujer, mujer valiente, alegre, obediente, carismática. Mujer que utilizó la fortaleza de su temperamento y confió en que podía ser instrumento de Dios para transformar a su pueblo y para darle todas esas bendiciones que le dio, pues. Su alegría impactó a su nación. En un momento se dejó consumir por sus debilidades, pero fue levantada nuevamente. Imitemos como mujer sus virtudes, como madre también. Aprendamos de sus errores, alegrémonos de las obras de Dios, acordémonos que la idolatría y el hablar, que por cierto, ¿se acuerdan de lo que dice la palabra de la lengua? Que tan pequeñita y hace tanto, y enciende tan grande fuego. Que muchas veces, pues, y el hablar sin pensar puede traernos consecuencias. Busquemos y pidamos la sabiduría de Dios, que también me bendice esos artículos que incluyó Druso, porque yo los tenía incluidos, precisamente esos versículos, y sin embargo, porque me gusta ser conciso y preciso, los saqué, pero gracias a Druso los pudieron ver, de la sabiduría, porque eso es algo que adorna siempre a las mujeres y a las madres también, pues. Recordemos siempre a esta gran mujer por todo lo que hizo. Terminemos con Miqueas, el último versículo que tengo, que es Miqueas 6:4. Acá lo tenemos. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, acá es Dios hablando directamente, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. O sea, fíjense que con todo Dios resaltó el papel de esta grandiosa mujer, por la cual efectivamente Moisés llegó a ser lo que fue. Eso es lo que quería compartir con todos ustedes, espero que les haya gustado. A la orden están los versículos. Gracias a ustedes.